Hola colegas, ¿qué tal? Buenas noches, soy la profesora Norma y hoy quiero compartir con ustedes el proyecto de aprendizaje en esta ocasión del cuarto ciclo. Bueno, nosotros estamos trabajando proyectos según el tutorial que nos propone el Ministerio de Educación. En el 2013, con rutas de aprendizaje, veníamos trabajando pues en cuanto a tres etapas, tres fases del proyecto, como era planificación, ejecución y evaluación. En esta oportunidad es casi lo mismo, pero en 5 fases que incluyen el trabajo que hace el docente antes de estar frente a sus estudiantes, en este contexto a distancia, antes de socializar por el medio virtual que ustedes utilicen, antes de socializar este proyecto con los estudiantes, esas etapas se están incluyendo ahí. ¿Cuáles son esas etapas? Hay una etapa de preparación, una etapa de formulación, planificación, investigación y evaluación. Las dos primeras corresponden al docente. Las hace el docente en su casa, se concentra y empieza esa preplanificación. Las tres siguientes corresponden a la etapa de gestión del proyecto, que incluye al docente, a las familias y a los estudiantes. ¿Por qué el trabajo con proyectos? ¿Qué lo hace distinto de las unidades? Pueden haber diferentes formas de planificación, pero desde el ministerio propone unidades y proyectos. En la plataforma encontramos experiencias de aprendizaje que son unidades, ¿no es cierto? No es que la experiencia es una nueva forma de planificar, son las mismas unidades, son los proyectos, pero que resaltan y dan el protagonismo al estudiante, que cada actividad que se realice en el aula presencial o virtual tienen que enfocarse en el estudiante, que sean actividades atractivas para él, actividades de su contexto, actividades que le gusten, que lo motiven, que propicien sobre todo el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Que el niño opine, que el niño concluya, analice, formule preguntas, cuestione, sintetice estas habilidades de orden superior, ¿qué es lo que contribuye a ser ciudadanos, ¿no es cierto? Ciudadanos activos en la sociedad, ¿no es cierto? Y eso es lo que propone el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el docente lo planifica, lo prepara pensando en esas actividades que va a desarrollar con sus niños. Estas actividades, pues, no van a ser actividades con que solo desarrollemos conocimientos, ¿no es cierto? Sino competencias. Las competencias son inherentes al ser humano. Nosotros somos competentes desde que nacemos, pero somos distintos y tenemos distintos ritmos. Entonces, en aquellos estudiantes que tenemos que fomentar, que desarrollar esas competencias. Y para ello, pues los docentes hacemos uso de muchas estrategias en las diferentes áreas para desarrollar esas competencias. Por eso es la importancia de desarrollar proyectos. ¿Por qué también? Porque fomenta la autonomía del estudiante. A mí me encanta que en este tiempo, a pesar de las circunstancias, yo sé que al regresar al presencial, hemos aprendido todos, han aprendido nuestros estudiantes a trabajar solo, nuestros padres a involucrarse en el trabajo de los estudiantes, a los docentes. Estamos retroalimentando, quizá como nunca antes, fomentando el pensamiento crítico con esas preguntas abiertas, preguntas reflexivas, retroalimentando, teniendo en cuenta alguna estrategia, brindando ese soporte emocional al estudiante, ese trato cordial, el respeto, haciendo uso de herramientas virtuales como nunca antes lo hicimos. Y eso es magnífico, ¿no es cierto?, en este contexto. Entonces estamos viendo el lado positivo de todo este cambio que nos vino en este año. Por eso es que el día de hoy quería socializar mi proyecto, porque quería también hablarles de las etapas, pero ya no quisiera hablarles, quisiera irnos de frente al proyecto y dentro del proyecto poder ir explicándoles algunas pautas, ¿no es cierto? Entonces quedamos en 5 fases, que son 2 etapas.
Etapa de diseño, diseño pues es crear, imaginar, elaborar. Y la etapa de gestión, gestión ya es movilizar, ¿cierto? Todas esas actividades. Entonces, permítanme compartir pantalla para compartir. En esta oportunidad hice un proyecto sobre cuarto grado. ¿Por qué? Porque siempre por ahí me dicen, no solo queremos de primero y segundo. Entonces, de cuarto grado, miren aquí datos informativos, como en todo forma de planificación, el eje. Recuerden que en este año se priorizaron 5 ejes, ¿no es cierto? Y dentro de esos 5 ejes van a dar vuelta las actividades, las experiencias, los proyectos que nosotros vamos a realizar. Entonces, en esta oportunidad voy a tomar el eje de ciudadanía y bien común. Y ya se van a dar cuenta por qué, por las actividades que vienen a continuación. Entonces, antes de yo estar en contacto con mis estudiantes, me voy a dedicar a la preplanificación de mi proyecto, al diseño, ¿no es cierto?, de mi proyecto, y empiezo con la fase 1. Acá le he puesto en color naranja. Fase 1. Le voy a cambiar un poquito de color a la fase 1, o más grande, no sé, pero ahí ya, bueno. La fase de preparación. ¿Qué tenemos que hacer aquí en esta fase de preparación? Formular el problema y sale el título de nuestro proyecto. Ustedes saben que en todo problema, en toda formulación de problema, ¿qué tiene que haber? Dos cosas. Tiene que haber justamente un problema y tiene que haber una solución. Lo que vamos a hacer es describir brevemente ese problema y describir un poco la solución que le estamos dando a ese problema. Por eso es que en esta oportunidad yo estoy describiendo y digo que a partir de la pandemia en el hogar se han asumido distintos roles. La mujer y el hombre están trabajando, cada niño y niña en su hogar están colaborando. Pero aquí viene el problema y estoy describiendo qué está pasando. Dice que a pesar de ello, existen creencias y estereotipos que le llegan a asignar más tareas domésticas a las mujeres que a los varones, y que las oportunidades de las mujeres son menores en cuanto a expresar sus opiniones, en cuanto a inclusive a acceder a educación, todavía en algunos lugares se cree que la mujer es todavía para que esté solamente en el hogar. He descrito eso y tengo que decir cuál es mi solución para ese problema, una solución pedagógica desde el colegio, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? Un folleto. ¿Y para qué? ¿Para qué va a ser ese proyecto? Para reflexionar sobre la participación de la mujer en la familia. ¿Quiénes van a reflexionar? ¿Solo los estudiantes? No, el proyecto te permite que todos en casa tienen que socializar y el docente en esa llamada. También si yo tengo medios, puedo planificar una reunión, ¿no es cierto?, con todos mis padres de familia y socializo mi proyecto. Inclusive esto debería, aquellos docentes que tenemos acceso, no sé, al Google, al Zoom, hacer esta planificación, esta socialización con ellos, con los papás. Y aparte, ¿no es cierto? Y bueno, si ya no tenemos acceso, lo podemos hacer por una llamada o por el WhatsApp. Y si ya no tengo acceso a todos, aunque sea con la mitad, pero lo que se trata es de movilizar y que todos en casa sepan qué está trabajando el docente sobre esas 2 semanas. No puede ser que en casa el papá ignore qué temas está trabajando. Todos, inclusive lo deberían. Tenemos acceso a escribir en un papelógrafo y tenerlo listo. Mira, mamá, este es mi proyecto de esta semana. Sobre esto vamos a trabajar, sobre esto vamos a reflexionar. Este es mi producto final. Pero pues el niño, ¿cómo va a saber eso? El docente lo tiene que socializar con los estudiantes. Entonces, ahora elaboro mi título. El título, pueden haber distintas maneras de formular un título, pero lo más recomendable, y bueno, lo que venimos trabajando es que tenga un verbo grande, ¿no es cierto? Un verbo que propicie habilidades complejas. Por ejemplo, reflexionamos. Tiene que tener el producto. ¿Qué es el producto? El folleto. ¿Para qué? Se tiene que ver la finalidad. Para
para reflexionar sobre los roles de la mujer en el desarrollo de su comunidad. ¿Y cómo queda mi título? Reflexionamos sobre los roles de la mujer en el desarrollo de la comunidad elaborando un folleto. ¿Podría ser de manera distinta? Sí, elaboramos un folleto para reflexionar sobre los roles de la mujer en la comunidad. Es de manera invertida, pero nos dice en manera general lo que vamos a trabajar en ese proyecto. En el proyecto, desde el título, se tiene que notar el producto. Seguimos, el propósito de aprendizaje. Este lo tiene que tener claro el niño, el docente y todos. ¿Para qué voy a trabajar estas 2 semanas? Tiene que tener un propósito. Nosotros cuando trabajamos en algo es con un fin. ¿Para qué? Para reflexionar sobre el derecho al trato igualitario de varones y de mujeres. Ese es mi propósito, en resumidas cuentas. Luego, todavía en esta preparación de mi proyecto, sigo yo en la parte de preparación, la que hace el docente solo, en su casa, concentradito ahí. Selecciona las competencias, las capacidades, el estándar y también ya selecciona el instrumento, estos criterios que los va a pasar a su instrumento que va a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, acá también estoy considerando la evidencia y voy seleccionando. Ahora yo ya, bueno, sabemos nosotros día por día qué tema tenemos. Entonces, solamente voy a vaciar en esta mallita, competencia, estándar, grado, criterio y evidencia. Y mis criterios, si ya los tiene la guía, yo los reviso. Si tengo que precisar, los preciso, los acomodo a la realidad de mis estudiantes, a su ritmo, a sus necesidades, a cómo están mis estudiantes. En esta parte los selecciono de las 4 áreas y también tengo presente aquí mis competencias transversales. Aquí las tengo anotaditas, aquí tengo lo que van a desarrollar. Ya, ahí lo dejamos anotaditas, luego van a ver cómo voy a movilizar esas competencias transversales. Sigo en la fase de mi proyecto, ¿no es cierto? Y ahora vienen los enfoques transversales. Bueno, si estamos hablando de la participación de la mujer, estamos viendo equidad de género y el enfoque de derecho y de qué manera qué actitudes quiero en mis estudiantes, en mis padres de familia. Luego recién paso a la fase 2, formulación del problema. Y corresponde a la etapa todavía de diseño. ¿Qué voy a poner aquí? Las preguntas socráticas, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de preguntas socráticas? Recuerden que nosotros tenemos 6 tipos de preguntas según Sócrates para trabajar con los estudiantes, preguntas abiertas, reflexivas, críticas, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a colocar en grandes rasgos esas preguntas que voy a movilizar, esas preguntas grandes que me van a permitir repreguntas en todas estas 2 semanas de trabajo. Yo he colocado para tercero 4 y para cuarto 4 preguntas socráticas. Recuerden, Sócrates trabajaba, dicen él, a través de preguntas y repreguntas desde ese tiempo. Dicen que él caminaba, que no se sentaba. Todo era cuestionamiento, puntos de vista, y esa era la manera de enseñar. Y nosotros, esa es la manera, ¿no es cierto?, que también tenemos que recoger estos aportes y enseñar a través de la pregunta y repregunta, que da buenos resultados, tener niños activos, reflexivos, críticos, que es lo que la sociedad demanda. ¿Qué pregunto yo? ¿Qué actividades realizas como niño, como niña en la casa? ¿Cuál es el trato que te da tu papá como niño, como niña? ¿De qué manera podemos reflexionar sobre la importancia del trato igualitario? ¿Cómo vienen participando los niños y las niñas? ¿Cuál es la participación de la mujer en tu familia? ¿Conoces alguna mujer en tu comunidad que asume un rol protagónico? Y así pueden salir preguntas abiertas, críticas, reflexivas, como les decía. Las estrategias, en este contexto a distancia, las estrategias que utiliza el docente, pues plantea preguntas, propone actividades, guía el proceso, retroalimenta, conversa con
con los padres, con las familias, propone la elaboración de este folleto. ¿A través de qué? Del WhatsApp, de videos, de audios, de fotos en nuestro contexto. Algunos maestros tienen más opciones, pueden usar más herramientas virtuales para esa interacción con los estudiantes, ¿cierto? Tenemos bastantes herramientas que nos permiten elaborar preguntas y que nuestros niños nos respondan. Ahora viene la parte 2.2, producto final del proyecto. Podría poner aquí el producto, un folleto, pero este esquema del ministerio nos propone que escribamos todas las competencias que estamos desarrollando con sus capacidades y el producto, y aquí yo he puesto mi competencia, todas sus capacidades y el producto final, el folleto. Folleto sobre la participación de la mujer. Seguimos y recién ingreso a la parte de la planificación, que esto en el contexto ya presencial lo hago con mis estudiantes. Yo planifico, ¿recuerdan el planificador que hacemos con los estudiantes donde proponemos qué haremos, cómo lo haremos, qué recursos necesitamos, qué materiales, cómo lo difundiremos? En esta parte va, ¿no es cierto? Esto es lo que queremos nosotros aquí. Pero recuerden que tiene que haber habido un contacto con los estudiantes para esa socialización, que no sea que el docente va a proponer, que el docente envía sus actividades para esta semana. A ver, queridos estudiantes, el lunes vamos a ver esto, no, sino socializarlo de una manera que se vea, que los niños puedan ver que es una problemática que nosotros podemos solucionarla de manera pedagógica con pequeñas actividades que hacemos entre padres y estudiantes y familia, para que las actividades que él haga en casa no sean ajenas a la problemática que él tiene en casa. No podemos estar enseñando contenidos que no le sirven para la vida, para el estudiante. Estos contenidos estas actividades tienen que lograr cambios de actitud del niño, cambios de logros, fortalezas en los estudiantes, desarrollo de competencias que lo puedan aplicar para la vida. Lo que aprende en el colegio le tiene que servir para la vida, para solucionar problemas. Tener en cuenta mucho esto al momento de planificar nuestras actividades. Ya no podemos planificar actividades cortantes a lo que va a desarrollarse o lo que él necesita para resolver sus problemas. Ahora, por ejemplo, a veces nosotros decimos, hoy día vamos a ver los verbos. Ahora ya no partimos de ese modo, partimos de un texto, ¿no es cierto? Y que a través del análisis, comprensión y las preguntas, solo van a salir esos verbos ahí. Pero ya no partimos del verbo, sino que ahí va a usar esas convenciones de lenguaje como son verbos, adverbios y todo, adjetivos y todo, dentro de un texto, porque estamos trabajando el enfoque comunicativo. Ahora dice situación significativa. Bueno, yo he planteado aquí una situación con un ejemplo de un colegio X, ¿no es cierto? En la situación significativa que va en esta parte, ¿qué tiene que ir? Un contexto, tiene que verse un problema, una necesidad, los retos. El reto puede ser 1, pueden ser 5, va a depender cómo el docente lo maneje, ¿no es cierto? Por lo general, yo planteo 3 retos. Un reto que me permita indagar, recoger saberes previos del niño con preguntas abiertas que me permitan recoger lo que él sabe. Y otro reto que me permita apuntar al producto. Miren mis preguntas. ¿Cómo vienen participando las mujeres en los acuerdos y decisiones de su comunidad? Para que ellos me cuenten. Ahí saber yo y ya darme una idea de dónde voy. ¿Por qué será importante la participación de la mujer en la familia? ¿Qué podemos hacer para reflexionar sobre el trato? Entonces yo, ¿qué podemos hacer, profesora? Un afiche, un texto, escribir, hacer algo. Entonces, por ahí, entonces yo sigo, a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué hemos hecho anteriormente? Porque los niños ya han trabajado el folleto, ellos ya saben la estructura, las partes de un folleto. Entonces, como que direcciono por ahí un poquito. Luego considero el producto. Tiene que decir aquí cuál va a ser mi producto. Y acá está mi producto, un folleto.
Aparte de ello, estoy considerando cómo movilizo yo las competencias transversales y cómo movilizo los enfoques también, porque los enfoques a veces solo los copiamos y quedan ahí, no, sino que aquí voy dándole sentido a esas competencias. Y yo digo que van a fomentar el pensamiento crítico, que van a fomentar la autonomía, que voy a usar las TIC en sus evidencias, cuando envían, que el enfoque de derechos, que lo que queremos es que la familia reflexione, que asuman compromisos, que hayan cambios de actitud. Entonces, aquí lo describo y aquí lo estoy poniendo. Acá van los roles, ¿no es cierto? ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace el docente? ¿Y qué hace los padres de familia? Bueno, el estudiante realiza diversas actividades para elaborar el folleto. El docente guía, el docente propone casos, el docente dialoga, brinda apoyo, brinda criterios, solicita las evidencias, el análisis de evidencias, el organizar sus evidencias, el padre de familia acompaña. Luego vienen mis actividades y tareas, que es la secuencia de sesiones día por día. Y entro a la etapa de investigación. ¿Qué hace el docente? Pues, como estoy tomando un tema de la radio, ¿qué hace el docente? Consulta los recursos. ¿Qué hace el docente? Reproduce los audios, los guiones, saca actividades grandes, analiza las guías, busca información. Hay docentes que hacen fichas. Esto es lo que hace el docente. ¿Qué hace el docente para sus niños? Intercambia ideas, propone preguntas, propone la producción de textos, brinda criterios, acompaña el proceso. En conclusiones, mantiene información constante con los estudiantes, recuerda los criterios, absuelve dudas, retroalimenta de manera oportuna los estudiantes para que los estudiantes generen ideas. Aquí viene esta parte del producto final, el proyecto producto final, un folleto para reflexionar, ¿no es cierto? Luego dice socialización. ¿Cómo lo van a hacer ahora? Por medio virtual, ¿no es cierto? Nos compartirán un video, una foto, un audio, explicándonos el folleto, y ahí en este grupo que es nuestra aula virtual, ahí se socializa. ¿Cómo sería en el presencial? Pues llamo a los padres, llamo a la directora, a los demás docentes, y compartimos ese espacio. Que ellos socialicen el producto de ese proyecto, que puede ser un producto concreto o pueden ser logros en los estudiantes, ¿no es cierto? Logros intangibles que no los vamos a poder ver si no los podemos a través de una lista, un instrumento. Entonces, socialización, y ahí vamos a ver qué dificultades tuvimos, cómo mejoramos las dificultades, vemos nuestro planificador, si logramos los propósitos, si logramos las actividades, realizarlas en el tiempo que establecimos, ver el cronograma. Y aquí en esta socialización, que sea como un pequeño día de logro, así cada término de proyecto, y poder invitar a nuestros padres y sepan cómo están aprendiendo ahora nuestros niños dentro del aula. Ahora vienen las actividades en la evaluación, el monitoreo de las actividades. ¿Qué vamos a hacer para monitorear en este contexto virtual? Mantener comunicación permanente con los estudiantes, recoger dudas, indicar a cada niño que también pueda reflexionar y pueda participar y exponer sus dudas o críticas constructivas dentro del grupo que tenemos de WhatsApp. Retroalimentación. Aquí en esta parte yo propongo preguntas grandes que me van a permitir repreguntas a mis estudiantes. Pero estas preguntas yo las planifico y las tengo que usar. Yo recurro a mi planificación al momento de retroalimentar a mis estudiantes, porque si ya yo planifiqué y está aquí guardado virtualmente, al momento de retroalimentar, no puedo retroalimentar lo que en ese momento se me vino a la mente, sino que recurro a lo que yo ya hice o lo tengo guardado quizá en capturas en mi celular, y entonces ahí recurro a eso para estas preguntas que yo las formulé coherentemente. Esas le voy a hacer a mi estudiante y a lo mejor otras, o a lo mejor mi estudiante sale con otra cosa, ya tengo un bagaje de preguntas. Y digo, ¿de qué manera la tecnología puede aportar a la participación de la mujer en la familia? ¿Qué esperamos que sientan o asuman las personas que van a ver nuestro folleto? ¿Qué compromisos puede asumir
la familia en cuanto a la participación de la mujer, qué acciones y responsabilidades pueden asumir las familias, qué estrategias pueden ayudarnos a las familias. Entonces son preguntas grandes, pero para lograr que ellos reflexionen. Bueno, viene aquí esta parte de reflexión de los aprendizajes, nosotros como docentes, qué dificultades tuvimos, qué estrategias sí funcionaron, qué estrategias voy a mejorar, el tiempo, el cronograma, la forma de comunicación, el acceso a mis estudiantes, reflexión. Luego viene la evaluación del producto. Recuerden que el producto es un folleto. Entonces, yo tengo que tener también criterios para evaluar ese folleto. El folleto o el producto generalmente es los viernes, es comunicación, pero eso no significa que ese folleto solo voy a ver criterios de comunicación. Yo puedo agregar criterios de los demás días porque hay actividades que están dentro de ese proyecto que son con respecto a otras áreas. Y recuerden que no solo las competencias se movilizan, sino que no solo las capacidades, sino que las competencias también se movilizan, también se solidarizan, también se ayudan, se acompañan para desarrollar juntos, porque cuando logramos desarrollar competencias, lo que apuntamos es al perfil, ¿no es cierto? Al perfil de egreso del estudiante. Entonces yo puedo incluir aquí quizás una competencia de oralidad, quizás una competencia de ciencia y tecnología, de matemática, de personal social, y no pasa nada malo. Es decir, antes vamos a propiciar que se movilicen y desarrollar mejor el perfil de nuestro estudiante. Miren, explica cómo la mujer ha contribuido al avance científico. Dentro de ese folleto seguramente hay un tema relacionado y voy a tener en cuenta ese criterio y es de ciencia. Asume un compromiso en familia. Dentro de ese folleto seguro hay una página que habla de esto y para eso he tenido también que dar criterios adecuados porque no puedo evaluar esto. Estos criterios también han tenido que ser consensuados y dados oportunamente al estudiante para que ese folleto responda y yo lo puedo evaluar de esta manera. No puedo evaluar algo que yo no les di a los estudiantes. Entonces aquí asume un compromiso de personal social, expresa con lenguaje simbólico, matemática. Y aquí también considero comunicación, obviamente, ¿no es cierto? Con esto, ¿qué les quiere decir? Que cuando me envíen un producto, ya sea de comunicación, de ciencia, no solo vamos a mirar tildes, no solo vamos a ver qué palabras, si se juntó letras, sino que tenemos que irnos al propósito de la clase. Y al menos esto que es un producto final, tengo que, sí, voy a ver comunicación, dice, escribe de manera coherente, cohesionada, recursos gramaticales, estructura y todo, pero porque ese es el área, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a ver en mi folleto, en su carátula, que tenga sus partes, que tilde adecuadamente, que no junte las palabras, que utilice signos de interrogación. Pero no solamente ello, sino la movilización de las competencias. Para ahí ya decir nosotros hemos logrado el propósito. Bueno, aquí hay una ficha de autoevaluación para el docente para que verifique si tiene todas las partes y un cronograma. También tengo que trabajar yo mi cronograma. Bueno, he tratado de hacerlo de manera resumida. En el comentario del video que lo voy a subir, les voy a dejar el link para que puedan ustedes descargar este proyecto y recuerden que una manera de aprender también es el modelaje, el ejemplificar. Usémoslo como nuestros niños, dando ejemplos, es una manera de retroalimentar. Entonces, yo también lo voy a dejar ahí para que ustedes también quizá les sirva, lo usan y logramos por ahí hacer unas adecuar, contextualizar nuestra realidad y nos pueda apoyar. Espero que les sirva mucho. Cuídense, nos vemos y chao.